que cambiar ese chip de que yo soy solo con Cristo. No, 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 no. Somos parte de una comunidad. La persona que está al lado, derecho o izquierdo, es igual de importante para el Señor. Y usted y yo debemos intencionalmente hacer el esfuerzo de estrechar relaciones con nuestra familia de la fe. Porque si nuestros mejores amigos o nuestras relaciones no están con nuestros hermanos de la fe, están con los del mundo. Entonces, ¿de quién soy yo más amigo? ¿De mis amigos en la fe o de mis amigos en el mundo? La Biblia dice que en Santiago dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Y yo cómo puedo ser amigo de Dios, de Cristo que es la cabeza, si no amo al cuerpo que es la iglesia? Amén. El cuerpo y la cabeza no están por separado, están ¿qué? Juntos. Quiere decir que si yo amo a Cristo, como digo amarlo, amo a la iglesia. O sea que yo amo compartir con mis hermanos, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella. ¿Sí o no? Pero no solamente puede ser el pastor y yo y mi esposa, no, es un trabajo que hacemos todos como comunidad. Amén. A veces creemos que el que tiene que hacer eso, ¿quién es? El pastor. Y por más que quiera el pastor o los que estamos aquí de liderazgo, no podemos llegar a todos. ¿Sí o no? Podemos llegar a un grupo máximo de 10, 15, 20 personas, o sea, intencionalmente todo el tiempo. Pero ¿y el resto? Todos tenemos que tomar ¿qué? Ese rol. Porque todos fuimos amados por un Dios, ¿sí o no? Hemos sido bendecidos. ¿Amén? ¿Amén o ay, ay, ay? Amén. Entonces, la Biblia dice que la palabra es útil para enseñar, para corregir, redarguir, para corregir, para animar, para exhortar. Y todo esto nos lo enseña la palabra. Entonces vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿Alguien me quiere recordar que hablamos la semana pasada o ya se les olvidó? El amor que transforma. El amor, muy bien, Heina. Jimmy le sopló. Bien, bien, muy bien. El amor que transforma. Estábamos hablando de eso y teníamos como base nuestro texto de 2 de Corintios capítulo 5 del 11 al 17. Voy a hacer un pequeño recordés en estos primeros 10 minutos para retomar donde nos quedamos y donde debemos continuar. Pero primero que todo vamos a entregar este tiempo al que realmente nos puede enseñar, que es el Espíritu Santo, el que revela. Recuerden que Dios planificó, el Hijo ejecutó, pero el Espíritu Santo revela. Amén. Entonces oremos. Amado Dios y Padre, damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de acercarnos a ti, Señor, confiadamente, Señor, entendiendo, Señor, que tus planes son mejores que los míos, Señor, entendiendo que si estamos acá no es en vano, sino que perseveramos en hacer lo bueno. Creemos, Señor, que hemos sido rescatados de la muerte a la vida y que los que estamos en este lugar ya no vivimos para nuestros placeres, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Y parte de lo que es vivir para Cristo es lo que estamos haciendo hoy, que es congregarnos, Señor, congregarnos con nuestra familia de la fe, permanecer unidos en lo que realmente es importante, creyendo, Señor, que la buena obra que iniciaste en cada persona, en cada familia que está aquí representada, es perfeccionada. Te pedimos perdón cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y queremos vivir un evangelio conforme a nuestra propia sabiduría, pero hoy sometemos nuestros pensamientos, sometemos nuestros dones y habilidades, Señor, nuestra sabiduría a la tuya, Señor, aquella que es la verdadera, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Yo creo fielmente, Padre, creo fielmente, Señor, que lo que estamos aquí, Señor, somos guiados por tu Espíritu, que amamos hacer tu voluntad, aquella que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y lo que vivimos es para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque ya no hay condenación para los que estamos hoy en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, porque todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Y hoy yo vivo conforme a mi espíritu. No vivo conforme a la ley, no vivo conforme a mis emociones, vivo conforme a lo que el Señor me ha llamado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, vamos a retomar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11 al 17. Le pido
encarecidamente que tome estos minutos que vamos a tener, que usted sea consciente de lo que vino a hacer, que ponga mucha atención, que deje todo pensamiento de que el almuerzo, que la ropa, que el aseo, despójese de todos esos pensamientos y concéntrese en lo que vino a hacer acá. La Biblia dice que sometamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted quiere recibir algo, si usted vino para recibir algo de Dios, entonces debe estar preparado, con sus sentidos despiertos, abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarles hoy. No depende de mí, depende de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de mí, pero también de sus corazones que quieren recibir. Amén. Entonces vamos a seguir retomando 2 Corintios. Voy a hacer un repaso rápidamente para los que no vinieron el domingo pasado. Estábamos hablando de 2 Corintios capítulo 5, del 11 al 17. Hablábamos que quién había escrito esta epístola. ¿Quién la escribió? Pablo. ¿Qué eran las epístolas? Cartas que daban instrucciones a necesidades de la iglesia, las iglesias que él fundaba. Recuerden que Pablo es el apóstol de los, dígalo sin miedo, ¿de los qué? Gentiles, muy bien. Los gentiles eran aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, que eran fuera de esa jurisdicción. Y a esos el Señor llamó a Pablo para que Pablo les predicara. Amén. Pedro era ¿quién? El que también predicaba a los hebreos, a los israelitas. Pero Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Porque él tuvo una revelación de Cristo. No fue como los apóstoles que ellos caminaron con Jesús. No, él tuvo una revelación después de que Jesús ¿qué? Ascendió. O sea que él se le reveló así como a usted y a mí se nos revela en este momento. Amén. Y recuerden que esa exposición de Pablo al amor de Cristo transformó su vida, que se convirtió de un perseguidor de cristianos a un predicador ferviente del Evangelio de Cristo. ¿Cómo sería exponerse a ese amor del Señor, a esa revelación por medio del Espíritu Santo que cambió toda la esencia de su cosmovisión de vida? O sea, su forma de ver la vida, que era un perseguidor, que habían sido enseñado a perseguir a las personas que predicaban de Cristo, a empezar a predicar a personas de Cristo. Que hubo un cambio, una transformación. Y les decíamos, estábamos hablando que cuando nosotros somos transformados, tiene que cambiar automáticamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra forma de hablar. Amén. Y hablábamos de amor, que hay 3 tipos de amor, que el amor filial, el amor eros y el amor ágape. Recuerden que el amor filial es el de familia, el amor eros es el amor sexual o de pareja, y está el amor ágape, que es el amor de Dios. Ese amor que no se puede ¿qué? Medir, que no se puede entender. La gente no puede entender el amor del Señor. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Y les decía a ustedes, ¿cómo es la perspectiva con la que estoy viviendo? ¿Terrenal o eterna? Si yo fui transformado por el Señor, ¿vivo una perspectiva terrenal o eterna? Terrenal es que yo me guío por mis sentidos, emociones, situaciones y cosas que pasan en el día a día. Pero si es eterna, yo vivo para darle la gloria y honra al Señor de señores y al Rey de reyes, que es Cristo Jesús. Que todo lo que yo hago, pensar, hablar y hacer, no es para mí, sino para darle la gloria al que es digno de gloria. Pero si no es así, entonces no estoy viviendo el amor del Señor. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no me estoy exponiendo. Si Pablo fue transformado, fue porque se expuso a la obra de Cristo. Se expuso a la obra. Tuvo esa comunión, se le reveló, pasó esa información. Logos se volvió rema, que es revelación. ¿Qué quiere decir rema, revelación? Que yo entendí lo que me enseñaron y lo empiezo a vivir. Pero muchos nos quedamos en el logos. Mucho conocimiento, pero nada de práctica. Nos vemos en qué doctrina, nos vemos en sabios de las Escrituras, pero no la aplicamos. Nos vemos en intelectuales, pero no sabios, porque el intelectual es el que conoce muchas cosas, pero el sabio es el que la practica. Amén.
Estoy resumiendo, tranquilos. Recordábamos que Pablo en el versículo 11 de 2 Corintios 5 hablaba que el temor de Dios que nos motiva, la reverencia a Dios, ese temor infundado por el amor. Amo tanto al Señor que no lo quiero defraudar porque experimenté su gran amor y quiero corresponder a eso. Por eso no quiero pecar, no quiero fallar. Y si peco me acerco a Él y me arrepiento y confieso mi pecado. Recordando que lo que decía Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es entender lo que yo soy sin Dios. Esa es la sabiduría. ¿Qué soy yo sin Dios y qué soy yo en Dios? Les enseñaba también que nosotros ya no oramos conforme a las promesas, sino que oramos conforme a los hechos de Cristo. No oramos con lo que ya se prometía, sino que oramos ya con lo que Cristo hizo. Nuestro pastor nos enseñó que el miércoles nos enseñó que el Antiguo Testamento es un ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero nuestra doctrina está fundamentada en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que estamos recordando. Ahora, el temor de Dios, el temor que tenía Pablo, lo llevó a ser un comunicador persuasivo y convencer con hechos de la verdad de forma urgente a todas las personas que él podía acercarse. No importaba la posición, no importaba con quién, pero eso lo veamos en Hechos capítulo 26, versículo 28, donde él quiso convencer y decía, uy, casi me convences, Pablo, porque él predicaba con pasión, porque ¿qué? Él experimentó y quería que otras personas experimentaran lo mismo que él experimentó. Y les decía a ustedes que muchos no predicamos o no damos buen testimonio de ser seguidores de Cristo porque no lo hemos experimentado. Lo sabemos de Él, pero no lo conocemos. Son cosas totalmente diferentes. Y le decía ayer ayer o antier, a una persona, a uno de los chicos, no sé quién era, pero fue el discipulado. Decimos saber de Dios, pero no lo conocemos y vivimos o tenemos una percepción de Dios por experiencias de otras personas. Dios es muy bueno. Dios es bueno, ¿pero por qué? Porque lo dijo la otra persona. Ay, Dios me sanó, Dios me prosperó. ¿Qué empiezo a tener? Empiezo a guiarme por la experiencia de Dios con otras personas, mas no he tenido mi propia experiencia personal con el Señor. Por eso mi fe no es sólida, porque mi fe está más basada en experiencias de otras personas que en mi propia relación con el Señor. Un ejemplo, aquí yo tengo a estos jóvenes que están tomando apuntes, soy muy bien y juiciosos, que los tengo vigilados. Entonces, con cámaras y todo. Entonces, yo puedo decir que conozco le puedo decir a Mateo, que Nicolás es una muy buena persona, que él es muy chévere, muy generoso, es un buen amigo. Pero ¿cuándo él lo va a entender? Cuando él se relacione con Nicolás. ¿Sí me hago entender? Una cosa es saber y otra cosa es que yo mismo lo pueda experimentar. Y en la iglesia hay muchas personas que conocen a Dios, que saben de Dios, pero que no lo conocen realmente. De oídos, te oí. Pero no lo experimentan. ¿Por qué? Porque no se quieren someter. ¿Y para eso qué toca hacer? Pues tener un corazón enseñable. En 1 Samuel, versículo 16 al 7, nos hablaba de que debemos orar para tener un corazón correcto. Un corazón enseñable. Usted tiene que analizar cómo es su corazón, si es un corazón enseñable o no es un corazón enseñable. La Biblia dice en los evangelios que bienaventurados los de puro corazón, porque ellos ¿qué? Verán al Señor. El corazón que no es puro es aquel que está ¿qué? Endurecido. ¿Recuerdan? Entonces está piedra, dice que usted bota la semilla y pasa de largo, porque no es un terreno donde la semilla ¿qué? Pueda dar fruto. Y usted y yo debemos revisarnos con qué actitud recibimos la palabra. Y la actitud correcta es, ¿qué me quiere decir Dios y cómo lo puedo aplicar yo en mi vida? Si no, pues no estamos haciendo nada. ¿Y cómo tenemos un corazón limpio? Recuerden lo que dice la Biblia, debemos confesar nuestro pecado todos los días, debemos dejar de ocultar y minimizar.
Dice la Biblia que el que se cubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa halla misericordia. O sea que todo el tiempo yo voy a estar en una relación exponiéndome al amor transformador de Dios, que me convence de que yo debo confesar mi pecado. Ay, dije mentira, Señor, perdón, voy y digo la verdad, empiezo a cambiar. Ay, herí a una persona con mis comentarios, voy y le busco y le pido perdón. Y perdono cuando me piden perdón. Y eso solo lo hago porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Ahora, debo dejar de ocultarlo, no lo ocultemos. El problema de muchos de nosotros en la fe es que cuando estamos en el Señor y cometemos pecado o error, ¿qué hacemos? Lo ocultamos, creemos que nadie nos vio, creemos que somos, dijo mi papá, parecemos bobitos creyendo que podemos engañar a Dios. Y el problema no es pecar, porque todos pecamos. El problema es que usted lo oculte, lo minimice y no lo confiese. Porque entre más usted oculte, sigue pecando, su corazón empieza a endurecerse y se entenebrece su conciencia. Quiere decir que el problema no es que peque o no peque, el problema es que usted peque y le da igual. Fui infiel. No, el Espíritu Santo me convence. No, infiel no solamente es llegar al acto sexual, no. Infiel es desde que yo empiezo a ¿qué? A desear a la mujer del prójimo. Hombres, mujeres. Oye, ¿yo por qué estoy haciendo esto? No, yo necesito hablar más con mi esposa, tener más comunión con mi esposa. Eso es confesar mi pecado. Y al confesar, pues tengo un corazón enseñable. Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero al que es humilde, ¿qué? Lo enaltece. El orgulloso es el que no quiere dejarse guiar por el Señor. Entonces, ¿cómo tenemos un corazón puro? Confesando todo el tiempo, reconociendo que Dios es el dueño de nuestras vidas, que Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro pastor, nuestra guía, nuestro oportuno socorro. Y veíamos en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Agradar a Dios o a los hombres? Si yo soy transformado por el amor de Cristo y lo experimenté, a mí ya no me preocupa la opinión de las personas. ¿Me preocupa quién? La opinión del Señor. ¿Y dónde está la opinión del Señor? Acá. No en un pastor o un líder. Está en la palabra. Que usted mismo, intencionalmente, usted empiece a leer la Biblia. Yo estoy muy contento con estos chicos que empezaron intencionalmente a leer la Biblia. Y ahora están detrás mío haciéndome preguntas a cada rato. ¡Ay, Señor! Camilo, ¿qué significa esto? Camilo, y eso obviamente, pues bien, pero eso da gozo. Ayer una niña en la casa de oración me hizo una pregunta, en la casa de oración me dijo, mire Camilo, en mi colegio, en mi salón, hay una niña que lee la Biblia todos los días y leyó un versículo en Deuteronomio que no podemos comer carne ni nada de eso porque eso es malo. ¿Eso es verdad o no es verdad? Entonces, ¿qué me toca a mí? Enseñarle lo que dice no lo que yo pienso, lo que yo creo. Porque yo puedo decir que no, que coma carne porque a mí me gusta. No, hay que decir lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Que no es lo que entra lo que hace daño, sino que lo que sale. Y que todo, dice en Efesios, que todo lo que Dios creó es bueno. Y nada de desechar si lo tomo con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la niña que estaba leyendo eso, aunque tenía una buena intención, le falta que entender que hay que saber leer las Escrituras, a quién le está diciendo, en qué tiempo, por qué y para qué. Y entender que lo que nos enseñó el pastor el miércoles, que el Antiguo Testamento solo es un ejemplo de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero que nuestra doctrina está basada en el Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús. Que Él cumplió todo lo que tenía que cumplirse, pero nos dejó ahora unas nuevas instrucciones para vivir conforme a lo que Él predestinó desde el inicio, desde que el Señor nos creó. Amén. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces entender que a mí ya no me interesa agradar. Cuando yo predico, antes iniciaba, yo decía, ojalá que lo que yo predique no vaya a lastimar a nadie. No, ahora no me importa. Porque el problema no es contra mí. ¿Contra quién es el problema? Con las Escrituras.
Si alguien se siente ofendido, confrontado, como yo lo siento a veces con el pastor predica o cuando yo leo la Biblia, ¿quién es el primero que se confronta? Uno mismo. Es que alguien le contó al pastor mis cosas. Ese pastor siempre me está cayendo encima. Siempre está con eso. Ahora, la actitud correcta es decir, hoy Señor, gracias por enseñarme, ahora debo corregir. Si algo es muy repetitivo es porque usted se molesta es porque no lo está haciendo. ¿Sí o no? ¿Cuándo le molesta a uno la instrucción o la ley? Cuando uno no la está cumpliendo. Pero si usted está cumpliendo, no lo puede molestar, ¿sí o no? Pero si a usted le hablan y le sigue molestando, es porque usted y yo no lo estamos haciendo. Pero cuando yo me expongo al Señor y el Señor me disciplina, porque la sumisión a la palabra y la sumisión a las escrituras me exhorta, me disciplina, me anima, pues yo entiendo decir, gracias Dios porque estoy aprendiendo. Recuerden que nosotros, dice la Biblia, que debemos someternos los unos a los otros. ¿Sí o no? Que son importantes, que hay que honrar a quién, a las autoridades espirituales y terrenales. ¿Sabe por qué es importante la sumisión? Porque la sumisión trae bendición. Aquel que no es bendecido es alguien que no se somete. Porque el que no se somete es el que tiene un corazón orgulloso. Y el que tiene el corazón orgulloso, Dios lo mira ¿de qué? De lejos. Ahí en la Biblia todo el tiempo habla de la importancia de someternos a nuestros esposos, esposas, a nuestros padres, a nuestros pastores. Sométanse los unos a los otros. Porque en la sumisión hay honra también. Nadie tenga un concepto más alto que el que debe tener. Tenga un concepto que conforme al que Cristo nos dio a cada uno. Y recuerden que agradar a los hombres nunca es suficiente porque ¿qué? Hay muchos hombres. Muchas personas. Lo que a una persona le gusta, a otra persona no le gusta. O sea que yo me vuelvo loco agradando a las personas. Pero si yo agrado a Dios, pues obviamente las personas que van a estar conmigo son personas que agraden a Dios. O sea que vamos a caminar en el mismo idioma. Amén. En el versículo 14 y 15 de 2 de Corintios hablábamos que el amor de Cristo nos controla. Es tan profundo el amor de Dios que cuando experimentamos el amor de Dios inicia a controlarnos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en nosotros. O sea que lo que yo vivo, porque lo experimenté, es lo que me empieza a controlar. Yo les decía hoy, esta mañana, a los del culto de las 7, al servicio de las 7, cuando usted coge un limón y lo exprime, ¿qué sale? ¿Zumo de qué? ¿Pepas, César? Uy, César, ¿dónde está haciendo mercado? ¿Dónde está haciendo mercado para mandarlo a otro lugar? Ya está picho ese limón, ya está seco. Entonces, cuando exprimimos, ¿qué sale? Lo que está por dentro. El jugo y las pepas, digo. El zumo. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Las pruebas, circunstancias, tentaciones, adversidades, tribulaciones que vamos a pasar. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Sabe por qué, antes de empezar acá, sabe por qué el diablo no ha manifestado toda su maldad en este mundo? Por ustedes, por la iglesia. Porque somos embajadores de Cristo. Nosotros somos eso que estamos impidiendo que toda la maldad del diablo se manifieste. Mas, sin embargo, cuando pasamos por tribulaciones, por pruebas que nos presiona, ahí viene que sale lo que está en nuestro corazón. ¿Está Cristo o está el viejo Camilo? Tanto los periodos de prueba como los periodos de bendición. Prueba en mi corazón a ver quién es el rey de mi corazón. Cuando vive una tentación, una prueba, una tribulación, ¿qué es lo primero que yo hago? ¿Me quejo o doy gracias al Señor porque yo sé que aún en medio de esta situación el Señor es mi proveedor y me ha ayudado? ¿O me estoy quejando? ¿O estoy criticando? ¿O estoy chismeando? Ayer hablábamos en Santiago con mi esposa en el devocional en la casa de oración. Y hablaba en Santiago que uno no debería hablar mal ¿quién? Del hermano, ni juzgarlo porque uno se convertiría ¿quién? Juez. Y el único que puede juzgar ¿quién es? Dios. Cuando usted habla mal de su hermano y juzga el pecado del hermano, usted está creyendo que usted es más santo que él.
Y hablaba con mi esposa que hace 72 horas yo había cometido ese pecado. Estaba juzgando, claro, porque a veces uno se sienta, imagínese que el hermano tal de la iglesia de Cristo, uy, no, yo sí sabía que eso iba a pasar. No, 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 no debería decir ese tipo de cosas. Sus palabras deben ser de ¿qué? De edificación. Entonces, ¿qué pasó para mí? Una exhortación. Para mí. Porque a veces uno, venga, hablemos, imagínese qué tal. No, porque venga, oremos por este hermano. Cuando hablamos de un chisme o algo así, no, se nos van horas y uno se le pasa el tiempo volando. Y habla y habla. ¿Y por qué no dedicamos un tiempo para orar por ese hermano que está pasando por esa prueba y esa necesidad? Que es igual de edificante. Entonces es algo que ayer me exhortó la palabra a mí. Yo conocía eso, pero se me ha olvidado. Entonces, ¿qué toco? Recordarlo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le habla a usted. Entonces empieza uno a reemplazar eso que estaba ahí y empieza uno a decir, claro, ya no voy a volver, cuando pasen esas situaciones, ya no va a salir eso, sino va a salir Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que empezar a evaluarlos. Ahora, ¿es por lo que lo dijo el pastor? No, es por lo que dice la Biblia. Recuerden que nosotros somos bibliocéntricos, cristocéntricos, no somos pastorcéntricos. Obviamente, hacemos lo que es el pastor porque el pastor se somete a las escrituras. Imitamos a nuestro pastor porque nuestro pastor ¿a quién se somete? A Cristo. Pero no puede pasar, no lo voy a saber si yo no conozco las escrituras. Hablábamos que el amor de Dios es inagotable y que la cruz de Cristo es personal. ¿La cruz de Cristo qué es? Personal. Dice la Biblia, toma su cruz y ¿qué? Sígueme. Ahora, leamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y les pongo en contexto esto de Gálatas. Esta mañana lo estábamos estudiando. Y Pablo envió esto a esta iglesia porque esta iglesia se estaba dejando engañar por maestros judaizantes. Quiere decir que estaban enseñando que sí Cristo, pero que también había que cumplir la ley. Entonces, eso estaba él exhortando. Estas cartas fueron para exhortar esa iglesia de Galacia, en Asia, lo que es hoy Turquía. Entonces él estaba dando esas instrucciones. Y él estaba ¿qué? Volviendo a predicar el evangelio de Cristo. Decía en Gálatas 1, decía, no puedo creer que ya se les haya olvidado tan rápido el evangelio de Cristo. Pero aquí dice, Gálatas 2:20, he sido ¿qué? Crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dio su vida por mí. Ahora, ya no vivo yo, sino que Cristo vive. O sea que yo ya empiezo decía a mi esposa ayer, ya cuando alguien me viene a provocar o tengo una diferencia, ya no me dan ganas de mechonearlo. ¿Sí o no? O hasta... Claro, eso pasa en el viejo, todos son unos santos aquí. Entonces, cuando viene alguien y me provoca, me molesta, o toca a mis hijos, a mis bebés, pues el viejo hombre, ¿qué pasa? Le sale a uno, ¿sí o no? Ahora, ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. Ya no sale ese viejo hombre a buscar pelea, sino sale el amor de Cristo. Porque el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Él cubrió multitud de faltas. ¿Sí me hago entender? Cristo vive en mí. Entonces ya no soy controlado por mí, sino soy controlado por lo que dice Cristo. Entonces yo empiezo a decir, ay, ya no la mechoneo como la de Facebook que mechoneó a la muchacha porque le cogió el neque al novio. ¿Sí? La información, sino que ya que no me guío por qué, mis emociones y mis tendencias, sino por lo que dice Cristo. Pero eso solamente pasa cuando experimento el amor de Dios. Si yo no lo vivo de esta forma es porque no he experimentado el amor de Dios. ¿No he qué? Experimentado el amor del Señor. Y recuerden, no puedo experimentar sin exponerme. O sea que debo tener una relación intencional con la palabra. Muchos queremos disfrutar de la bendición de Dios y no tenemos ni siquiera 2 minutos de devocional en la semana con la palabra de Dios para que nos guíe y nos instruya. Y creemos que solamente con el domingo y el miércoles está más que suficiente. No es suficiente. No es suficiente. También hablábamos que Dios no solamente quiere salvarnos del infierno, sino también salvarnos de nuestras vidas egoístas. Recuerden que el corazón del hombre es engañoso, es egoísta.
El ser humano ama con una intención de un beneficio propio. El Señor nos enseñó a amar con un amor de una intención de beneficiar al otro. ¿Sí o no? Hemos sido bendecidos para bendecir. Amén. Abraham le dijo, te bendeciré y serás bendición. Pero nosotros, en Efesios dice la Biblia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, que ya las tengo. ¿Y para qué es eso? Para compartirlas. Para no quedármelas, sino que otras personas puedan ver ese reflejo en mí. Y les preguntaba, ¿estamos viviendo para nosotros o para Jesús? ¿Y cómo sé si estoy viviendo para Jesús? ¿Qué hacemos con nuestra agenda, nuestro presupuesto y nuestras prioridades? Nuestra agenda refleja si Dios es mi primer lugar o no. Miren sus agendas, ¿qué hacen en el día a día? ¿Cuánto tiempo le dedican al Señor? ¿Están más enfocados en sus hijos, trabajo, ministerio, problemas, más que en tener una relación con el Señor? Una vida rendida a Dios es una vida llena de amor. O sea que cuando yo me rindo a Dios, ¿qué? Hay amor. Amén. Confiar en Dios nos transforma, nos llena de amor. ¿Cómo Pablo conoció a Jesús? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo está en ustedes? ¿El Espíritu Santo está en ustedes? Amén, claro que sí. Y si no está, pues vamos a volver a hacer la oración de fe otra vez como siempre. Amén, para que usted se reafirme. Y aquí es donde vamos a terminar esto. Somos nuevas criaturas. ¿Qué somos? Cuando aceptamos a Jesús, somos nuevas criaturas. Quiere decir que ¿qué? Nacimos de nuevo. ¿En dónde nacimos de nuevo? En nuestro espíritu. Recuerde que somos un espíritu que tiene ¿qué? Un alma y está ¿qué? En un cuerpo. Pero nosotros no somos cuerpo carnal, sino somos ¿qué? Espíritus. Usted es un espíritu, somos espíritu. Porque somos nacidos ¿en qué? En el espíritu. Cristo murió por mis pecados y ahora mis pecados tienen que morir en Cristo si quiero vivir una vida nueva. Ya mi esposa decía, ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, pero ahora me toca a mí hacer lo que me toca hacer a mí. Ya Dios hizo su plan de redención. Dios planificó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo revela. Pero ahora me corresponde a mí acceder a eso. Intencionalmente, exponerme para ser transformado. Y sabemos que hay personas que tienen luchas con su pecado. ¿Cuántos tenemos luchas con el pecado? Todo el tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8. Porque si ustedes viven conforme a la carne, porque en el versículo 12 lo está hablando, a ellas morirán, pero por medio del Espíritu dan muerte a los malos ¿qué? Hábitos del cuerpo. ¿Y qué pasa? Vivirán. ¿A mí qué me toca? Empezar intencionalmente a obligarme a sacrificar eso. Y ustedes no pueden seguir diciendo, yo amo a Dios con las mismas actitudes. Yo amo a Dios con las mismas amistades. Yo amo a Dios con los mismos hábitos. Tiene que haber una transformación porque el arrepentimiento es un cambio de pensamiento que se ve ejecutado en mi forma de vivir. Todo es hecho nuevo. Entonces, cuando somos experimentados, estamos experimentando el amor del Señor, ¿qué es todo? ¿Qué es hecho nuevo? Todo. Todo, o sea que usted es un 0 kilómetros, un carro último modelo, un espíritu último modelo, renovado. Ezequiel capítulo 36, 26, ¿qué dice? Ezequiel 36, 26. Les daré ¿qué? Un nuevo corazón. ¿Y derramará qué? Un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón ¿de qué? De piedra. ¿Y qué ahora? ¿Y qué tendremos después? Un corazón de carne.
O sea, ¿qué tenemos cuando somos expuestos al amor transformador de Cristo? Un corazón nuevo, un corazón enseñable, un corazón que ama a Dios, que ama el cuerpo de Dios, él ama el cuerpo de Cristo, amén. Eso es lo que hacemos. Ahora, hablábamos que los pecados que hacen endurecen el corazón. Por eso la palabra sigue derecho. Cuando yo conozco hermanos que se alejan de la iglesia, es porque dejaron que endurecer su corazón. ¿Y por qué dejaron de endurecer su corazón? Uno, porque dejaron de practicar lo que la palabra dice que tenían que hacer. ¿Pero por qué la dejaron de practicar? Porque dejaron de comunicarse más con el Señor y empezaban a tener una comunión más con el mundo y con personas que no edificaban. Mi esposa y yo no estamos exentos de caer. Nadie. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Por eso yo les digo a ustedes, tenemos que tener conciencia que no es por venir a la iglesia a Filadelfia que ustedes van a ser salvos o que sus vidas han cambiado. Es por exponerse al amor de Cristo Jesús por medio de la meditación de las Escrituras. Y eso me lleva a que cuando venga a esta congregación yo pueda disfrutar de lo que el Señor tiene a través de nuestros pastores, pero que yo también pueda dar de lo que Dios me ha dado para bendecir a mi hermano. Hebreos dice que los pecados se endurecen el corazón, por eso la palabra sigue derecho. Entonces, por eso el Señor dijo que iba, en Ezequiel prometió que iba a cambiar ese corazón. ¿Y cuándo pasó eso? Cuando Jesús vino. Y cuando aceptó usted a Jesús, ¿qué pasó? Su corazón fue quitado, su corazón duro, que siempre pensaba que lo malo, siempre quería sus propios ¿qué? Beneficios. Ahora fue transformado un nuevo corazón, tenemos un nuevo espíritu que ama buscar al Señor, que ama venir a lo que está haciendo usted hoy acá, congregarse. ¿Usted ama congregarse? ¿Le cuesta? Claro, cuesta, pero amamos. Entonces, nuestro placer, nuestro deber en Dios se sobrepone a nuestro placer. ¿Eso qué es? Sacrificio. ¿Qué más tenemos? Romanos 12:2, una nueva mente. Pensamos que diferente, o sea que cuando yo me expongo intencionalmente al amor transformador de Cristo Jesús, en una comunión con Él, cambia mi mente. No se amolden ¿qué? Al mundo actual. Y esto es muy importante. En este mundo, el mundo quiere, las iglesias se han querido amoldar a las modas de este mundo. Por eso usted ve iglesias, que hay iglesias, no critico eso, pero quieren que parecerse más a ¿qué? A lo que ofrece este mundo, que a lo que realmente Dios nos llamó. Quieren vivir más de show y espectáculos, que realmente una palabra que sea eficaz para la transformación del corazón de las personas. Muchos quieren ir a ¿qué? Donde hay espectáculos, shows, milagros y cosas así. Pero el milagro más grande es el que hizo Dios en su vida cuando lo sacó de la muerte a la vida espiritual. No quiero decir que no haya, sí, claro, hay señales y milagros, pero no vamos por eso. Vamos por lo que ya el Señor nos hizo. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán ¿qué? Comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios? Cuando renuevo mi mente. Ay, es que yo creo, no, lo que usted crea, es lo que dice Dios. Es que yo pienso, no piense. Sométase a la palabra. Porque cuando yo digo yo pienso y yo creo, ya perdí, porque estoy poniendo ¿qué? Mi voluntad. No, es que yo pienso que eso debe hacer. No. ¿Qué dice la palabra? No, es que yo creo. No. Siempre entendamos que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Por eso nosotros decimos, ¿qué dice la palabra? Escrito está. ¿Dónde está? ¿Qué dice el Señor en esta situación? Porque cuando yo lo digo, yo pienso, yo creo, yo hago, pues es que me vuelvo ¿qué? Orgulloso. Y me dejo de someter. Y después
pago las consecuencias de eso. ¿Y qué me toca? Volver como el Chavo del Ocho. Y vuelve el perro arrepentido, con su rabo entre las piernas, con su hocico partido, con su mirada tan tierna. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Pero si queremos evitarnos a eso, sometámonos a la palabra. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Muy bien. Alguien dijo que sí por ahí. Bueno, no. Debo que yo intencionalmente exponerme a la palabra. Debo someterme a la palabra. Siempre les he dicho, no existen los cristianos solitarios. No existen, no existe. Si usted es un cristiano solitario, no ha entendido qué es la voluntad del Señor. Bendecido para bendecir. Bendecido para estar en comunidad. Somos el cuerpo de Cristo, bendecidos para someternos. ¿Saben por qué también es importante someternos a una autoridad? Porque nos toca rendir cuentas. ¿Y sabe qué es lo que menos le gusta al ser humano? Rendir cuentas. Yo como esposo debo rendirle cuentas a mi esposa cuando me pide cuentas, y me cuesta. Mi viejo hombre, pero ¿eso es el matrimonio? Sométanse los unos a los otros. Y cuando yo le pido cuentas a mi esposa, también ella tiene que darme las cuentas, someterse. Cuando nuestro pastor nos pide cuentas a nosotros, pero toca hacerlo, porque así que honramos a la autoridad. ¿Y sabe dónde puedo entender eso? En la palabra. Entonces cambio mi forma de pensar. Recuerden que arrepentirse es cambiar mi forma de pensar. Y 3, tengo una familia nueva. Cuando me expongo al amor de Cristo, ¿qué tengo? Una familia nueva. Qué chévere. ¿Cuántos les gustan las familias? ¿A cuántos les gustaría cambiar su familia? ¿Qué? No. No, hermano, les caíste. No. Sí, hay familias y hay familias de familias, ¿sí o no? Y todos en nuestras familias tenemos diferencias, discusiones, pero aquí estamos hablando de nuestra familia espiritual, ¿sí? Ahora tenemos, obviamente dijo mi esposa ahorita que estaba hablando una familia sanguínea, pero ahora tenemos una familia espiritual. Y es grandísima, porque a donde usted quiera que vaya en cualquier parte del mundo, va a encontrar a alguien que comparta su línea espiritual, su lazo espiritual en Cristo Jesús. Mira al que tiene al lado y dígale, usted es mi familia. Esto tendría más poder si no se hicieran la familia siempre, que se hicieran todos revueltos, ¿sí o no? Bueno, sí, como Juan David ahí con Daniela, sí, eso es. Ahora, y quiero aquí, nuestra familia no es una familia perfecta, diga, no somos perfectos, pero somos ¿qué? Familia, ¿qué somos? Y aquí quiero hacer un énfasis, lo tengo aquí guardado, quiero hacer un énfasis a que entendamos esto de que somos una familia y que a pesar de nuestras diferencias debemos mantenernos unidos. Y mire lo que pasa. Voy a decir algo que leí, me gustan las cosas que leo. Dice, me voy porque esa iglesia no es perfecta. La verdad es que ninguna iglesia es perfecta. Ninguna. La más grande y la más pequeña. Todas tienen situaciones. La iglesia del primer siglo también enfrentó problemas, divisiones. Primera de Corintios 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. Imagínense, la primera iglesia, la de los apóstoles, tuvo ese tipo de problemas. O sea que eso es normal. Claro, o sea, pasa. En las familias hay circunstancias. Enfrentó problemas como ¿qué? Pecado. Los que estamos aquí no es porque seamos solamente en Cristo, pero los que estamos acá es porque somos conscientes de nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas. Porque éramos pecadores, pero Cristo nos rescató de la muerte. Cambió nuestra naturaleza de pecado, ahora tenemos una naturaleza de Cristo. Dice en 1 Corintios 5:1, se oye que hay entre vosotros inmoralidad y tal inmoralidad, cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea que habían problemas de ¿qué? De pecado.
Doctrinas cerradas. Estoy maravillado, dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado de lo que os llamó la gracia de Cristo para seguir evangelios diferentes. Eso fue lo que leí esta mañana también en Gálatas. Todo ese tipo de problemas no son de hoy. ¿Vienen desde qué? Desde la iglesia del primer siglo. Ahora, muchos se van de la iglesia ¿por qué? Por este tipo de cosas. Si la iglesia primitiva con los apóstoles, aún vivos, los apóstoles, los que caminaron con Cristo, aún vivos y enseñando, no fue perfecta, ¿qué nos hace pensar que la nuestra sí lo será? ¿Sí o no? O sea, nosotros, ay, es que me miró mal, es que no me saludó, ay, es que, hermano, crezcamos. Y estos chicos los estamos enseñando a que su mirada debe estar en Cristo, no en las personas. Que evitemos ser eso que criticamos, sino que seamos un referente de Cristo. Estos chicos nos ha tocado enseñarles, exhortarlos a veces y disciplinarlos. Nos ha tocado, y eso es un trabajo que no solamente hacemos nosotros como iglesia, sino que también deben hacer los padres desde sus casas. Estaba leyendo un artículo que el problema de que una persona ande de iglesia en iglesia y no se plante es que su hijo tiene una referencia de que Cristo tiene que adaptarse a mí y no yo a Cristo. Los que pagan eso son los hijos. Me gustó mucho ese artículo, se los voy a quedar debiendo. Lo que hace hermosa la iglesia no es su perfección, sino la presencia de Cristo en medio de ella. La presencia de Cristo en medio de ella. Que en medio de nuestras diferencias somos uno en lo que realmente es importante, en nuestro amor a Dios. Que el amor de Dios cubrió ¿qué? Multitud de faltas, y que si yo amo es porque Dios me amó primero. O sea que yo puedo dar de lo que recibí, por eso yo puedo pasar por alto las faltas de mi hermano y en vez de criticarlo, lo ayudo a crecer en el cuerpo de Cristo. Eso es ser iglesia. Y eso solamente pasa cuando me expongo al amor transformador de Cristo y soy consciente de lo que Él hizo en mi vida y que puede hacer en los demás. Y que en vez de yo criticarle y ser piedra de tropiezo, lo que hago es animarlo. Venga, hermano, tranquilo, eso pasa, pero vamos a mejorar. La Biblia dice esto, esto y esto. Venga, lo ayudo, venga, lo animo. Pero eso no pasa porque yo no he experimentado el amor del Señor. Solamente lo conozco de teoría. No busques la iglesia perfecta, sé parte de la familia imperfecta que cree en gracia y unidad en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Sopórtense. En una familia, ¿qué toca hacer? Está en la Biblia. O sea que dé gracias por ese hermano que prueba su fe y su amor. Sopórtelo. Porque así otros hermanos lo están soportando a usted. Yo soporto porque aquí muchos me soportaron. ¿Sí o no? Amén. Entonces hay que hacerlo. Hace parte de lo que es ser iglesia. Es mi nueva familia. Entonces no busques esa iglesia perfecta porque no la vas a encontrar. Más bien, sé parte de esa comunidad que estamos unidos en lo que es importante, en nuestro amor al Señor. Y que ese vínculo de paz nos une. Que no nos estamos criticando ni haciendo zancallas, sino que nos estamos animando los unos a los otros. Entonces tenemos esa nueva familia en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, su amor cubre multitud de pecados.
Por eso necesitamos el Evangelio de Cristo, el amor que transforma todo. Por eso también necesitamos tener una comunión, una comunidad, una familia, porque si cubre multitud de faltas, ¿dónde yo voy a ejercer eso? No lo voy a hacer solo, es necesario mi comunidad, porque ahí es donde realmente yo sé si cuando me exprime sale Cristo o sale el viejo hombre. Por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante que tengamos unanimidad, koinonía dice la Biblia. Y termino con esto, Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Todos conocemos este pasaje y lo leí también la vez pasada, la clase pasada, el domingo pasado. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver que el reino de Dios. Hay que ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Dónde nacemos de nuevo? En nuestro espíritu. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No. Te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, pero lo que nace del espíritu, ¿qué somos nosotros? Espíritu. O sea que el espíritu, ¿por qué se guía? Por la palabra. Y somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, pero hacemos lo que la Biblia dice que hacemos. Eso es caminar en el Espíritu, caminar en la exposición del amor transformador de Cristo Jesús. Y si usted hoy, le digo, pregúntese, ¿usted camina en el amor transformador de Cristo Jesús o no? Y usted debe entender que si no lo está haciendo, entonces evalúese cuál es el tiempo que usted pasa con el Señor y cuál es el tiempo que usted pasa con redes, con problemas, con trabajo, con situaciones. Y ahí usted se va a dar cuenta, ay sí, ya entiendo dónde está la falla de mis cosas.